de dos investigadoras del CONICET que nos van a hablar de los nuevos retos que experimentan los archivos coloniales y los archivos en general en tiempos de las humanidades digitales. También vamos a contar con una exposición del investigador Daniel Alves, que va a quedar colgada en nuestra sala, en nuestra página del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que él especialmente nos hizo un video, nos mandó porque no podía estar hoy en la sesión. En principio, quiero señalar de que en esta sesión nos proponemos analizar el impacto del giro digital en los archivos y en las tareas de investigación histórica. Las dos conferencias, tanto de Jimena del Río Riande y la conferencia de María Elena Barral, nos van a permitir conocer experiencias en repositorios y laboratorios digitales, en donde se producen cruces dialógicos que convergen sobre todo recursos de la ciencia de la información y de la informática con nuevas formas de hacer las ciencias sociales y humanas. Específicamente son diálogos que se generan entre la historia, las artes, la lingüística, la semiótica, la filología, las humanidades, los sistemas de información geográfica, y son nuevas formas de pensar los trabajos en la investigación y sobre todo la noción también de archivo. Me gustaría presentar a Jimena del Río Riande, que nos va a presentar una conferencia denominada ¿De qué hablamos cuando hablamos de archivo en las humanidades digitales? Jimena es investigadora del CONICET, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual del CONICET, coordina el Laboratorio de Humanidades Digitales del CAICIT, dirige una diplomatura en Humanidades Digitales en la UCES y un máster en Humanidades Digitales en una universidad española. Es medievalista, doctora en Filología Románica, ha hecho una maestría en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid, y sus líneas de investigaciones se centran en el estudio, la edición filológica digital de textos, las humanidades digitales y las prácticas abiertas de investigación. Cabe señalar que Jimena dirige y desarrolla numerosos proyectos en humanidades digitales. Quiero señalar el de Pelagios al Sur, por ejemplo. También ha participado en la edición digital de las obras completas de José Luis Romero en la Universidad de San Andrés junto con otros investigadores. También participa en numerosos proyectos de investigación vinculados a las humanidades digitales y a los archivos. Es un gusto que hoy nos acompañe en esta conferencia. Vamos a plantear un espacio diferente a la forma que fue la primera sesión. Van a primero presentar Jimena su primera ponencia, haremos las preguntas y después María Elena Barral va a presentar su conferencia sobre del territorio los SIC. Bueno, le dejo en manos de Jimena la presentación. Gracias, Fátima. Muchas gracias por la invitación y voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, a mí me interesaba compartir con ustedes esta presentación, donde mi idea es pensar un poco la noción de archivo en las humanidades digitales. Para eso, y como tal vez algunos de los que estamos aquí, sea la primera vez que escuchamos hablar de las humanidades digitales, me propongo una pequeña introducción, si les parece, sobre, digamos, para ver un poco de qué hablamos cuando hablamos de humanidades digitales. Traigo esta primera definición, que a mí siempre me parece muy interesante, por un lado porque ya muestra desde lo visual una herramienta que es muy central en el campo, que se llama Voyant Tools, que digamos, hace mucho tiempo digamos, auxilia a los investigadores que recién comienzan a hacer un trabajo de humanidades digitales, hacer un trabajo exploratorio sobre herramientas, es una herramienta intuitiva, que permite el análisis textual de una forma, digamos, bastante a mano, para quien jamás se enfrentó al trabajo con herramientas, y también porque esta definición de Wikipedia ha sido consensuada por una gran parte de investigadores e investigadoras para elaborar la definición, y dice en líneas generales que las humanidades digitales son digamos, un área de actividad académica en la intersección
de las tecnologías computacionales o digitales y las disciplinas de las humanidades en general. Una definición bastante amplia, pero que nos lleva a pensar en quiénes se interesan por las humanidades digitales, qué disciplinas y de qué forma. Evidentemente, como adelantaba Fátima, hay, digamos, una multiplicidad de disciplinas que se interesan en este cruce sobre tecnología y humanidades, que no es un cruce teórico, es decir, es un cruce, digamos, desde lo práctico, desde un trabajo del hacer, y no tanto del reflexionar, sino que es reflexionar haciendo investigación, es decir, utilizando lenguajes de mercado, utilizando lenguajes de programación, construyendo bases de datos, lo que hace que este trabajo sea de tipo colaborativo, que sea compartido, y donde, como vemos, la tecnología es un elemento que nuclea los intereses de todas estas diferentes disciplinas que en algún punto se sienten interpeladas en su hacer investigación hoy en día con el uso de este tipo de herramientas. No hay una sola forma de hacer humanidades digitales, pero sí hay un proceso que casi siempre implica algún trabajo de digitalización de fuentes, que puede ser llevado a cabo por un grupo de investigación específico, o esas fuentes ya pueden estar previamente digitalizadas. Hay un trabajo también, si se quiere, de transcripción manual, automática, cada vez es más automática o semiautomática de fuentes, y un trabajo, si se quiere, de codificación, de marcado, de anotación, de toda una serie de procesos, como decía, que hacen a, digamos, este trabajo de enriquecimiento de fuentes digitales, que finalmente terminan en una transformación de esos materiales y a una representación, si se quiere, digital a través de las pantallas. Sí, he de decir que un proyecto de humanidades digitales no es un proyecto de digitalización. La digitalización es un trabajo, si se quiere, una excusa para emprender un proyecto de humanidades digitales. De ahí que es interesante pensar en qué entendemos por archivo cuando hablamos de humanidades digitales, ya que un archivo puede ser una serie de PDFs, una serie de documentos. Sin embargo, como les digo, en humanidades digitales pretendemos superar esa noción, si se quiere, inicial de lo que es un archivo digital para pensar un archivo, si se quiere, enriquecido de objetos digitales. Solo para ponerles un pequeño ejemplo, siempre traigo este que incluye, digamos, una digitalización, una hoja digitalizada, estática, y si se quiere, digamos, una segunda parte de esta digitalización, donde ya con un texto digital, en este caso que trabajamos con un software de código abierto, desde el Laboratorio de Humanidades Digitales hace muchísimo tiempo, hemos sido, digamos, los adaptadores de este software a su uso en textos y en contextos no anglófonos en América Latina y España, pero como ustedes pueden ver, aquí hay un trabajo donde sobre el texto digitalizado se realizan operaciones de anotación semántica, de relaciones, etc. Es decir, aquí tenemos un archivo ya dinamizado, donde además sobre este tipo de procesos podemos trabajar digamos, incluyendo distintos lenguajes de marcado que en última instancia, en un espacio, digamos, de repositorio de base de datos, nos va a permitir recuperar toda una serie de información a través de búsquedas, por ejemplo. Y solo por añadir algo más, evidentemente, aunque creo que filólogos, historiadores, etcétera, estamos bastante más acostumbrados a entender nuestro trabajo en términos textuales, todos estos procesos evidentemente también implican el trabajo con fuentes, si se quiere, de imágenes, audio, etcétera. No es que estamos hablando evidentemente de un mundo solamente relacionado con lo textual, pero evidentemente cada uno de nosotros luego, digamos, se detiene en el lugar que tal vez para su disciplina es más relevante. Sí, aquí me parece interesante traer esta cuestión al debate sobre los archivos, pensando también un poco, bueno, qué datos llegan a nuestros archivos cuando hacemos humanidades digitales y qué finalmente entendemos por archivo en las humanidades digitales. Por un lado, y para, digamos, comentarlo en líneas muy generales, porque todo esto tiene una larga historia, textos que ya han cumplido casi unos 10 años, como el Manifiesto de las Humanidades Digitales, elaborado en París,
ya abogaban en su momento por esta cuestión de pensar, bueno, no solamente esta voluntad se quiere cuasi instrumental de pensar en una sociedad tecnologizada, cómo trabajamos con archivos digitales, sino también pensar en datos que pueden ser interoperables y abiertos. Entonces aquí ya estamos pensando en archivos con objetos digitales, ¿no? Donde, digamos, el dato ocupa un lugar central, pero donde también estos datos apuntan a conversar con otros desde lo técnico, ¿no? Desde esta cuestión de la tan famosa hoy día interoperabilidad. No obstante, aquí, claro, nos encontramos en otra dimensión que también nos proponen las humanidades digitales, que es la de los datos, la cuantificación, lo que hoy pensamos como la lectura distante. La construcción de este tipo de archivos, donde digamos, vamos acumulando una gran cantidad de objetos digitales, de datos curados, ahora vamos a ver un poco de qué datos estamos hablando, nos pone, digamos, a quienes hacemos investigación, a pensar ya no en los términos en los que veníamos haciendo investigación, que eran un poco pensar lo cualitativo, la lectura humana, sino en pensar cómo leen las máquinas, cómo, digamos, cómo acumulan información las máquinas y cómo podemos trabajar con ellas, ¿no? Con toda esta gran información, esta gran cantidad de información. A mí no me gusta llamarlo Big Data, porque creo que Big Data es otra cosa, hablo de grandes corpus o grandes cantidades de datos. Pero, digamos, en un campo como el de las humanidades, hablar de datos es complejo. Aquí nos implicaría, creo que casi todo un seminario, un workshop dedicado a los datos en la investigación humanística. Pero sí es importante pensar que los datos que podemos acumular en un archivo digital no suelen ser datos crudos, datos, digamos, si se quiere, como scrapeados de la web y acumulados, sino que los humanistas solemos trabajar con datos curados, ¿no? Con una curaduría del dato. Como estábamos viendo en imágenes anteriores, hay un proceso que yo les mostraba de marcado de los datos, de anotación semántica de los datos. Entonces aquí tenemos, digamos, un elemento más sobre esta voluntad de los archivos en las humanidades digitales, que son datos que están más cercanos a lo capturado, a lo curado, a lo recogido, ¿no? Que más a este concepto de dato crudo como lo dado, ¿no? Aquí hay una voluntad de archivos donde no hay una acumulación simple, ¿no? De una serie de elementos, sino un archivo que tiene un sentido, un objetivo final, y donde hay una curaduría de estos datos. Pero evidentemente el dato es algo, digamos, que deconstruye también a nuestros textos, entonces, o a los elementos con los que estamos trabajando. Entonces, aquí en las humanidades digitales esta noción de dato, pero de dato curado, viene a tener, digamos, una centralidad que a lo mejor en digamos, en otras conversaciones donde no entraba el componente tecnológico, no era tan importante. Así todo, yo siempre vuelvo sobre esta definición digamos, de Covarrubias, sobre este archivo donde, digamos, donde se acumulan, ¿no? Toda esta serie de, como él habla, de originales, privilegios y memorias, porque me parece importante pensar cómo en las humanidades digitales, digamos, los archivos empiezan a tornarse, digamos, centrales para nuestra actividad de investigación. En este sentido, el término archivo juega en las humanidades digitales, es un lugar, digamos, si se quiere, de pivote, donde muchas veces por archivo estamos pensando, como les decía, en esta serie de datos curados que tienen un objetivo, un sentido, entonces que se transforma en una especie de proyecto de investigación. Entonces archivo, proyecto, corpus van teniendo, digamos, una relación semántica densa, que muchas veces también se vuelve sinónimo de colección especial, de biblioteca, de repertorio. Hay ahí toda una red densa de significados que el archivo como tal empieza a construir más allá de lo que entendíamos, digamos, en nuestros inicios de la investigación como ese lugar físico, como decía Covarrubias, donde se acumulaban las escrituras. Pero me interesa pensar que todo lo digital es físico también. Creo que uno de los errores que solemos cometer cuando pensamos en proyectos de humanidades digitales es pensar que lo digital es nube, no es físico, es una entidad que está más allá de lo físico,
desde los inicios, las humanidades digitales, cuando trabajaban con tarjetas perforadas, ¿no? Desde la década del 50, como aquí podemos ver en los primeros trabajos de humanidades digitales, trabajando con las grandes computadoras o con este tipo de tarjetones perforados. Aquí digamos, lo físico del archivo era mucho más evidente. A medida que las infraestructuras, digamos, se vuelven más invisibles, es más complejo para nosotros pensar en lo físico del archivo. Sin embargo, creo que es una dimensión a siempre tener en cuenta cuando hacemos humanidades digitales. Estamos trabajando con objetos o digitalizados o previamente digitalizados, pero que terminan siendo físicos. En esta noción de archivo, si se quiere, como les decía, difusa, un ejemplo de uso de archivo casi inicial en las humanidades digitales fue el proyecto William Blake Archive, donde archivo era toda esta serie, ¿no?, de elementos relacionados con imágenes, con iluminaciones, con libros, todo este espacio, si se quiere, que iba acumulando datos curados sobre William Blake, que también en otros casos, ¿no?, funcionaba como sinónimo de proyecto. Este es otro de los primeros proyectos de humanidades digitales, el proyecto de Princeton, del Jared Project, donde también había una voluntad de mostrar desde un proyecto, digamos, digital, toda una serie de manuscritos, ediciones digitales de las distintas, digamos, variantes del Caballero de la Carreta, ¿no?, de este libro artúrico, que además convivía, digamos, en sus formatos de digitalización, texto digital, imágenes, etc. Y que llega hoy día, por ejemplo, a trabajos con repositorios. Este es un ejemplo de nuestro repositorio, digamos, de datos del Laboratorio de Humanidades Digitales, donde vamos trabajando con tecnologías abiertas para acumular, digamos, allí toda una serie de datos que luego transformamos en nuestros, si se quiere, proyectos de investigación, en nuestras ediciones digitales específicamente. Como les decía, en todo un trabajo, se quiere, muy detallado, en este caso se quiere cualitativo sobre los textos, cuando hacemos todo este trabajo de marcado en XML, para luego pasar a una notación semántica mucho más, si se quiere, densa y enriquecida en los textos que queremos editar, digamos, con distintos software. No voy a entrar mucho en detalle sobre eso para poder aprovechar el tiempo de exposición, y luego si tienen algún detalle, digamos, de la parte más técnico-tecnológica, lo podemos dejar para el espacio de preguntas. Pero sí, comentarles que para nosotros archivo y biblioteca funcionan en nuestro laboratorio casi como un sinónimo. El archivo, si se quiere, es como esta zona de repositorio, donde nos permite en última instancia pensar cómo ofrecer en abierto desde nuestro sitio hdlab.space, en este caso en un proyecto que, como mencionaba Fátima en sus inicios, fue comenzado con el grupo Pelagios, con un grupo digamos, del Reino Unido, que luego nos permitió a nosotros movernos hacia nuestros propios proyectos utilizando un software de código abierto como es Recogito, que además permite, digamos, un trabajo con otras herramientas de edición digital. Y para ello, digamos, recortamos, curamos, de alguna forma capturamos toda una serie de textos que están a caballo entre la historia, la ficción, la literatura, y que describen, digamos, por primera vez el Río de la Plata desde un lugar, digamos, cercano a los intereses de, si se quiere, filólogos, investigadores del campo de la literatura, de la historia y también de la geografía. Entonces, digamos, siguiendo este eje, recortando este corpus, comenzamos este proyecto de edición digital, donde, como les decía, la noción de archivo es pensada como el archivo que da lugar a una biblioteca que permite en algún punto trabajar con operaciones de lectura cercana, de lectura, si se quiere, enriquecida, pero también de lectura distante. Yo, como a veces estas cosas se ven mejor digamos, desde la pantalla que desde lo que uno cuenta, preparé un pequeño video para comenzar a dar cierre a mi presentación, donde, como les decía, ustedes pueden, digamos, si están interesados en saber qué es lo que hacemos desde el laboratorio, entrar al sitio de nuestro laboratorio, hdlab.space, y ver allí en la zona de biblioteca digital, donde nosotros ofrecemos toda esta serie de textos,
editados, enriquecidos. Como ustedes pueden ver, trabajamos con diferentes software que lo que nos permite en algún punto es permitir distintas lecturas, una lectura si se quiere visual, como la que estábamos viendo, por ejemplo en este caso la relación de un viaje al Río de la Plata, pero a través de mapas que cuentan historias, de story maps, otras opciones, digamos, de lectura, si se quiere, ya más relacionado con un trabajo cualitativo y textual, con herramientas de anotación textual, como es Hipótesis, que permite, digamos, que un lector o un grupo de lectores sobre un texto digital realicen distintas operaciones, digamos, de anotación sobre cada uno de los textos o de resaltado de cada uno de los textos, y toda esa serie de anotaciones que se producen digamos, en el espacio del software puedan ser de alguna forma consumidas por una sola persona, por un grupo de personas que trabajan en un proyecto de investigación, o que también puedan ser ofrecidas, digamos, en abierto, en un espacio web completamente, digamos, como les decía, abierto. Más allá de eso, nosotros ofrecemos otras posibilidades de lectura, como la digitalización digamos, de los textos, y también, como les decía, textos digitales, enriquecidos, como veíamos recién, con mapas, con anotaciones para términos que consideramos que son relevantes en la lectura de un texto digital, y también ofrecemos toda una serie de recursos que creemos que completan hoy en día esta noción no solo de archivo, porque ofrecemos distintos archivos que se suman y añaden importancia a la lectura de este texto digital. Por ejemplo, digamos, el texto más crudo, si se quiere, anotado en el software Recogito, que lo ofrecemos en abierto, con todas sus posibilidades de exploración de mapas a gran escala, como ofrece esta plataforma, que además, como ustedes pueden ver en la imagen, relaciona constantemente texto, mapa, imagen, anotación, georreferenciación, y también ofrecemos otras posibilidades de lectura en este espacio de archivo, como por ejemplo la lectura en esta plataforma Voyant Tools que mencionaba en un principio, y también digamos, otros elementos que también hacen a los datos abiertos, o sea, todo un diccionario que hemos creado de términos aprovechándonos de herramientas que ofrece la Fundación Wikimedia en abierto a través de su API, y que nos permiten enriquecer toda esta serie de textos de nuestra biblioteca digital, y de alguna forma reapropiarnos también de conocimiento que ya está en abierto para nuestras ediciones. No me detengo mucho más en contarles todo lo que hacemos aquí, pero como ustedes pueden ver, hay también toda una serie de archivos en formato TEI, en formato EPUB, en formato TXT, que vienen a completar toda esta serie, digamos, de lecturas que nosotros queremos ofrecer, no solamente a través, digamos, de la inmediatez de la pantalla, sino también en formato descarga, también entendiendo que no siempre todos los lectores tienen un acceso constante y bueno a Internet. Esto por un lado para contarles un poco qué es lo que hacemos en el laboratorio, cómo entendemos la noción de archivo, cómo construimos una biblioteca digital. Y para terminar la presentación, porque creo que ya estoy consumiendo mi tiempo de habla, sí insisto sobre estas cuestiones que hacen a pensar qué son los archivos hoy en día en esta sociedad digital, pero también en las humanidades digitales. Pensar siempre que un archivo digital fue un archivo físico y aún digitalizado sigue siendo un archivo físico sobre el que trabajamos. No obstante, los archivos digitales están siempre mutando, como veíamos en las imágenes que estuve ofreciéndoles. Hay una mutación entre una digitalización, un archivo donde se trabaja con lenguajes de marcado, otro archivo donde se enriquece texto, donde se puede enriquecer imágenes, donde se pueden hacer operaciones con lenguajes de programación para trabajar, digamos, de un lugar más macroanalítico, donde tenemos una relación también compleja entre los datos más crudos, capturados, lo que son los datos dentro del archivo y lo que representan ya en un formato pantalla,
Y también pensar que un archivo digital también puede desaparecer. Es compleja la preservación de los archivos digitales, implica también además toda una serie de compromisos de parte de las instituciones que albergan proyectos tanto de digitalización como de humanidades digitales, pero que siempre en algún punto puede reconstruirse, aunque sea parcialmente. Hasta aquí contarles un poco lo que entendemos por archivos en las humanidades digitales, algunos ejemplos sobre humanidades digitales, y cerrar comentándoles a quien le interese el tema, que en Argentina existe una Asociación Argentina de Humanidades Digitales y que este año, ya en casi un poquito más de un mes, estamos celebrando nuestro 5º congreso en la Universidad Nacional del Comahue, en la sede de General Rosca, en Fisque Menuco, en Río Negro. A quienes les interese, bueno, ya no presentar porque estamos muy cerca de la fecha, pero sí tal vez asistir o saber un poco más de qué trata el Congreso, los invito a que se acerquen al sitio del mismo, y como les decía, a consultar todas las fuentes que ofrecemos en abierto desde el laboratorio, como también las propuestas que se ofrecen desde la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, desde todos sus sitios y redes en la web. Agradecerles nuevamente el tiempo para esta presentación y quedo abierta a preguntas, comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena, por tu exposición, por abrirnos y permitirnos pensar en la idea de archivo, en la idea de corpus, en la idea de edición digital. Y bueno, estamos recibiendo preguntas sobre la primera que nos llega del grupo de investigación que estamos acá, es cómo fue esa edición digital de la historia de la conquista del Río de la Plata o la Argentina manuscrita de Ruiz Díaz de Guzmán, que para nosotros es sumamente importante porque también hacemos transcripciones, pero nunca llegamos a hacer una edición digital y con todo lo que implica la construcción de ese proceso. ¿Cómo fue esa edición digital del libro? Nos parece re importante que nos puedas comentar eso y enriquecernos sobre todo sobre esos temas. Sí, el proyecto surgió y ese fue el primer proyecto que trabajamos desde el laboratorio como edición digital, en algún punto para pensar que las humanidades digitales no se hacen desde un lugar individual o desde, digamos, el lugar de una sola persona o una sola disciplina. Bueno, el grupo del Instituto Raviñán y María Elena luego tendrá la palabra, pero fueron uno de los primeros que convocamos para también colaborar en la parte, digamos, del enriquecimiento más de tipo histórico del texto. De este proyecto participaron, como les decía, historiadores de distintos institutos de CONICET también, desde el Instituto de Culturas, desde el IDECU también hubo un trabajo muy comprometido de toda la parte de, digamos, de anotación de las fuentes históricas, desde el trabajo digamos, con todo lo que hacía la parte, digamos, más sí, de investigación histórica. Trabajamos también mucho con la Cátedra de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires, con investigadores del área de literatura que también se sumaron en algún punto a los distintos talleres que íbamos organizando en el CAICIT, donde la idea era doble. Capacitamos e hicimos un enorme trabajo de capacitación de investigadores que se han formado con recursos del laboratorio, con metodologías del laboratorio, y que a su vez, digamos, en algún punto voluntariamente colaboraban con la edición. Entonces, aquí teníamos, digamos, distintos grupos de trabajo, si se quiere, más teóricos, como les digo, donde se trabajaba en esta parte de anotación, grupos más técnicos, que tal vez era como el equipo más, el plantel, si se quiere, el laboratorio, que hacía el trabajo más técnico, de marcado, de anotación, de transformación web, y que finalmente hizo la publicación del texto. Así que yo creo que es un buen ejemplo de mostrar cómo las humanidades digitales son un trabajo colaborativo, y también un trabajo en constante redefinición, ¿no? Nosotros este proyecto, toda esta serie de textos, como decimos, son un trabajo en progreso, un work in progress, nunca los terminamos, siempre encontramos errores, cosas a mejorar, comentarios que muchas veces los usuarios de la edición hacen y nos permiten a nosotros volver sobre el texto y mejorarlo. Entonces, en ese sentido es un proyecto abierto.
Bueno, muchas gracias, Jimena. Hay otra pregunta que creo que hace María Elena sobre qué saben sobre el acceso y el uso de los recursos que ofrece el laboratorio, y cuál es el impacto, cómo se observa si la gente los usa. Se me ocurre que Sí, hacia eso se orienta la sí, tenemos pregunta. ahí dos trabajos iniciados. Uno que sí que desde el sitio podemos saber quiénes visitan las ediciones, a lo mejor ver cómo a lo largo del tiempo fue creciendo la consulta. Sí hicimos antes de la pandemia, en el año 2019, un trabajo, eh, digamos, en una breve encuesta que hicimos con otros investigadores de una red europea que se llama Daria, en un proyecto específicamente sobre ediciones digitales, donde hicimos era una especie de focus group donde, digamos, encuestamos a quienes consultaban ediciones digitales y les preguntábamos, bueno, qué ediciones digitales habían consultado. Evidentemente la gran mayoría tenía más conocimiento, acceso a otros proyectos que ya llevaban más tiempo funcionando, había más visibilidad de los proyectos europeos que de proyectos que venían desde nuestra región. Deberíamos actualizar esa encuesta después de esta época de pandemia, no hemos actualizado los datos, pero sí, evidentemente, decir que todos estos productos tienen, digamos, casi siempre un grado de dificultad, en el sentido de saber, bueno, dónde se realizan las búsquedas, para qué busco, qué son todos estos recursos que se me ofrecen. No obstante, una vez, digamos, dentro digamos, del espacio de la edición digital, se vuelve cada vez más, no diría sencillo, pero un poco más abordable esta cuestión de pensar que digamos, un texto digital, una edición digital, no solamente podría circular en un formato papel o en una digitalización estática, sino también en estos otros formatos más dinámicos y donde, como veíamos, conviven recursos que, por ejemplo, son textuales con otros que son mapas, imágenes, etc. Bueno, quedan comentarios de, bueno, excelentes las reflexiones, replantea lo digital y su relación con los archivos, bueno, varios comentarios que recomiendan lo que hace el laboratorio. Recordemos que el laboratorio tiene numerosas aristas y áreas de interés, como mencioné al principio, y es sumamente interesante lo que hace el CAICIT y el Laboratorio de Humanidades Digitales. A mí me queda la pregunta, el interrogante de cómo interactúa el laboratorio con otros espacios universitarios, es decir, cómo se dan esos vínculos, más allá de las capacitaciones que dicta CAICIT y que también el laboratorio ha hecho, cómo son los vínculos universitarios en Argentina. Si se ha Creo que en ese consolidado sentido, mayor. Fátima, por ejemplo, un buen espacio fue la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, porque, por ejemplo, nos permitió, más allá, no sé, yo como investigadora he dado cursos en la Universidad de Buenos Aires, dirijo una diplomatura, bueno, hago todas estas series de intervenciones, tal vez más individuales. Pero en la organización de eventos con otros colegas, bueno, que hemos hecho también con institutos que pertenecen a la Universidad de Buenos Aires, porque nuevamente, insisto, por ejemplo, no porque María Elena sigue en el turno de conversación, pero hemos organizado eventos en el Instituto Ravignani también, pero los congresos de humanidades digitales han sido casi siempre, digamos, los espacios donde podemos hacer, digamos, podemos dar el micrófono a toda una serie de personas interesadas en el campo que intervienen más activamente, con ponencias, con talleres, con toda una serie de actividades. En ese sentido es donde de alguna forma se hace una mejor transferencia, si se quiere, de CONICET hacia universidades. También en los últimos tiempos, desde la asociación, hemos pensado, bueno, desde el laboratorio publicamos la revista de Humanidades Digitales ya hace mucho tiempo con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y con la UNAM de México, pero en los últimos tiempos desde la asociación también se pensó en la publicación de una revista de investigación, si se quiere, más para mostrar proyectos más locales, si se quiere, o para también dar cuenta de otros géneros de publicación en humanidades digitales. Así que yo creo que ahí es solamente una cuestión de pensar qué puentes son los que necesitamos para sacar la investigación, digamos, de CONICET a
a otras instituciones como las universidades, ¿no? Que no son las únicas, porque, por ejemplo, creo que un lugar donde habría que hacer más hincapié son los espacios de la memoria, como museos, archivos, bibliotecas, etc. Sí, excelente, sí. Bueno, vamos a dar paso a, no sé si quedan algunas preguntas. Yo retomé todas las preguntas que fui recibiendo, pero indudablemente lo que nos plantea Ximena nos abre tantas discusiones y tantas cuestiones y nos habilita a pensar nociones y los retos, y más que nada la formación, pienso también la formación de historiadores, de activistas, en torno a las humanidades digitales. Creo que ahí es la pata que nos está faltando, quizás la formación, pero también nos habilita a pensar en nuevos puentes y diálogos con otros investigadores. Creo que voy a dar inicio a la exposición de María Elena Barral, que nos va a permitir dialogar y repensar otra arista de las humanidades digitales, pero sobre todo pensando en los sistemas de información geográfica. María Elena, investigadora del CONICET, del Instituto Ravignani, va a presentar la ponencia que se titula Del territorio a los SIGs, itinerarios historiográficos y herramientas de investigación. María Elena es investigadora del CONICET, como dije, profesora y licenciada por la Universidad Nacional de Luján, magíster en Historia por la Universidad Internacional de Andalucía, doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Sus líneas de investigación analizan diferentes problemas de la historia colonial del Río de la Plata y del catolicismo en Argentina. Ha sido investigadora invitada en diferentes universidades extranjeras, y entre sus libros se encuentran, por ejemplo, cito, Sotanas por la Pampa, Religión y sociedad en el Buenos Aires rural tardo-colonial, Catolicismo y secularización argentina en la primera mitad del siglo XIX, un cúmulo de libros en coautoría con investigadores como por ejemplo Valentina Airolo, Roberto Di Stefano, Raúl Fratkin. Quiero señalar que María Elena se ha destacado como especialista en la dirección de la currícula de Cava entre 2004 y 2009. También ha sido contenedista en algunos proyectos, más que nada vinculados a la construcción de conocimientos y más que nada de la educación media. Por ejemplo, Seguimos Educando, Canal Encuentro, el bloque del módulo Sociedades Bonaerenses, de la especialización docente en el nivel superior en la enseñanza, de la formación histórica, entre otros proyectos. En la actualidad, quiero señalar que aparecen numerosos trabajos vinculados a los sistemas de información geográfica y el vínculo para pensar los problemas del catolicismo y la Iglesia en la época colonial con los usos de los SIGs. Se destaca también que María Elena codirige el Instituto de Historia, codirige un área de historia en historia pública en el Instituto Ravignani. Bueno, te dejo, María Elena, la palabra y damos inicio a tu conferencia. Gracias, Fátima. Te agradezco mucho la presentación, la invitación. También agradezco a María Laura Salinas, a todos y todas las organizadoras de este tan importante workshop. Y también, bueno, es interesante para mí hablar sobre algunas de estas cuestiones de las que estoy aprendiendo en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que tiene una búsqueda vinculada a la cartografía y a las formas de representación. Un gusto también compartir con Ximena el panel. Todas y todos estamos aprendiendo mucho de ella y del laboratorio, y todas las propuestas son muy estimulantes, y como dice ella, el área de historia digital que coordina el Ravignani con Juan José Santos y Tomás Guzmán es también un poco el producto de su estímulo, ¿no? Así que, bueno, comparto pantalla. Mi intervención en este panel es
bastante más acotada y busca dar cuenta de un recorrido historiográfico de varios que reúne distintas experiencias de investigación que desarrollamos en la Universidad de Luján, proyectos coordinados con Raúl Frarkin, Oscar Trujillo, un camino de aprendizaje que también llevamos a cabo con Bárbara Caletti, García Diego, y otros espacios como Religio, un grupo de estudios de historia de la Iglesia, o el área de historia digital, ambos en el Rabiniani, han sido ámbitos donde pensar justamente lo metodológico en el marco de nuestras investigaciones. Entonces, en el transcurso de estos recorridos historiográficos, que ya vamos a ver, tienen distinta antigüedad, para decirlo de alguna manera, se dieron distintos desplazamientos metodológicos para tratar de entender de modo más preciso la historia de distintos tipos de jurisdicciones de rioplatenses de la época colonial, desde la gobernación, la diócesis de Buenos Aires o la intendencia. Nos interesaba entender su construcción territorial, las agencias que intervinieron en esa construcción territorial, desde un abordaje metodológico que priorizaba una mirada desde abajo o al ras del suelo. O sea que, digamos, lo territorial estuvo siempre en el centro de estas búsquedas, de estas indagaciones. También me interesa poner en valor una experiencia vinculada a un archivo y a un tipo de fuente, y a una fuente en particular, a la que me voy a referir después, alrededor de la cual desarrollamos distintas investigaciones. Una fuente que vamos a ver que es excepcional para la época, y su hallazgo fue verdaderamente providencial. Y también de algunos conceptos ligados a la idea de construcción territorial que nos resultaron particularmente orientadores. Por último, me interesa poner de relieve cómo la cartografía digital, a la que editamos sistemáticamente durante mucho tiempo, la digital y la no digital, finalmente se sumó como una herramienta de análisis a nuestras investigaciones. Como les decía, en este camino recuperamos algunas experiencias ligadas a la cartografía, como el aporte de Ernesto Meder, que merece mencionarse en este evento, organizado por una institución que atesora una historia de producción cartográfica que todavía nos resulta, digamos, muy, muy sugerente, y también un instituto que atesora un camino de reflexión sobre el territorio. De modo que en esta intervención, territorio y TIC son analizados en todos estos contextos historiográficos, conceptuales, metodológicos. Y como les decía, algunas de estas recorridos historiográficos provinieron de distintos campos, que tuvieron distintas lógicas, distintas dinámicas, y que se desarrollaron desde hace 4, 3 o 2 décadas. Y que de alguna manera el diálogo entre algunas de sus preguntas, de sus derivas de investigación, permitieron modificar una manera de mirar algunas cuestiones que nos interesan, vinculadas, por ejemplo, a las jurisdicciones religiosas y eclesiásticas, a la construcción de los territorios diocesanos,
a los perfiles diocesanos históricos. Esto es por ahí muy específico, pero bueno, busca dar cuenta de cómo desde la historia rural, social y económica del Río de la Plata, desde la historia de la justicia y la perspectiva jurisdiccionalista, y desde la historia de la Iglesia, una serie de interacciones y de intersecciones permitieron mirar de un nuevo modo algunos de estos problemas. Estos desplazamientos fueron metodológicos y conceptuales y permitieron intensificar la mirada en el mundo rural, en las periferias, en los grupos sociales subalternos, en las instituciones locales. Y algunas de estas nociones que acompañaron la reflexión, que les decía fueron particularmente orientadoras, fueron, por ejemplo, la de equipamiento político del territorio, que es un concepto por el cual, digamos, que es muy trabajado por Darío Barriera, justamente desde la historia de la justicia, retomando, por supuesto, definiciones y usos previos, pero esta idea de que el territorio es un espacio políticamente equipado, ¿no? Un concepto que permite pensar el territorio como una experiencia política, como el resultado y el estado, dice, de una relación histórica de carácter política, entre una sociedad, el terreno que organiza, y las instituciones con las cuales ordena esa relación. De modo complementario, el conjunto de instrumentos jurídicos, técnicos y simbólicos intervienen en esa relación, las vivencias que generan y las representaciones de esas vivencias también pueden denominarse una experiencia de esa territorialidad. Este tipo de aproximación permitió empezar a diferenciar las jurisdicciones cartografiadas y las jurisdicciones experimentadas. Por otra parte, algunas otras nociones, ¿no?, que recupero de este largo camino, son esta idea de la producción de la localidad, ¿no? Como una tecnología general de producción de sujetos nativos, dice Ángelo Torre, que saben que pertenecen a una esfera política territorial definida, pero que también saben que la localidad es efímera, que debe ser reproducida concretamente, espacialmente, y a partir de una constante inversión y trabajo. Por último, antes de meternos en la fuente, esta localidad es importante pensarla no solo como contexto, sino también como un factor generador de este contexto, que inscribe estas vecindades en una relación de reciprocidad. Es un concepto dinámico, definido por interacciones sociales y por lo tanto considerado como proceso. Y Ángelo Torre es particularmente sensible al papel de algunas instituciones religiosas y determinados rituales en la producción de los lugares. Esta fuente que ustedes ven acá es una visita diocesana, la última visita del periodo colonial realizada por el obispo Luis Riega a principios del siglo XX. Y la historia, bueno, y les decía, es una fuente excepcional, porque para la historia de la Iglesia Católica en Buenos Aires no tenemos archivos específicos, no hay archivo de la curia eclesiástica, y esta fuente fue apareciendo de distintas maneras. Primero a partir de una copia que apareció en la Academia Nacional de la Historia, con un breve trabajo introductorio realizado por quien era el archivero del Archivo Arzobispal de Santa Fe, Edgar Stoffel.
y la fuimos utilizando a lo largo de todos estos años, pero en determinado momento, justamente en el marco de los proyectos de investigación en la Universidad de Luján, con Raúl Friedkin, nos pareció importante transcribir esta fuente y, digamos, editarla, transcribirla, y para eso necesitábamos saber si existía el original en alguna parte. Y afortunadamente existía y estaba en el Archivo Arzobispal de Santa Fe, que es un archivo muy rico y, bueno, en este momento dirigido por Fernando Heinzen, que es una persona muy interesante, que abrió el archivo y que nos permitió digitalizarlo. Y finalmente hicimos esta edición a través de la editorial Prohistoria, con un conjunto de mapas. Ahí empezamos a incorporar la cartografía digital, un par de trabajos introductorios y un glosario eclesiástico, ¿no? Y esto nos permitió poner la fuente a disposición, ¿no? En el trabajo concreto con la fuente, a lo largo de todos estos años, empezamos a pensar la visita diocesana por parte del obispo, más que como un mecanismo de control, como una experiencia de conocimiento de la realidad. También con un intento de control y de institucionalización y de creación de una territorialidad específica. Pero a su vez aparece como un momento mismo de creación de jurisdicciones, de redefinición de límites, de dependencias y, como vamos a ver, también de los agentes. ¿Por qué nos parecía importante, digamos, recuperar, digamos, esta idea de la diócesis como algo en construcción y en constante redefinición? Porque el tratamiento de la fuente por momentos se volvía fragmentario, ¿no? Creo, es uno de los posibles usos de la fuente, recuperar la información que sirve para determinada investigación, ¿no? Pero necesariamente ahí se seccionaba una parte y se fragmentaba la información. Y sobre todo porque las representaciones de la diócesis eran en general poco convincentes, como esta que ustedes ven que se reproduce en la obra de Cayetano Bruno, una obra muy importante, pero digamos que aparece esta diócesis, ¿no? Que es un poco la diócesis anhelada, le decíamos, con unos límites fijados en la normativa, pero que sabemos que en la práctica los territorios no estaban ocupados ni equipados políticamente por la Iglesia, y además, bueno, hechos sobre un mapa de la Argentina actual, bueno, todas estas cuestiones que ya vemos, y donde lo único que merece ser localizado es la sede episcopal. Entonces, una perspectiva como la nuestra, que buscaba mirarla, las agencias locales, las instituciones locales, acá no tenía lugar. Hay otras formas de pensar la diócesis, ¿no? El mismo Bruno habla de la diócesis en la época de tal obispo, por eso hay otra idea de, bueno, la diócesis del obispo, de la obra del obispo, de la gestión del obispo. Y hay muchas obras y aproximaciones, como las mismas que llevamos nosotros hace tiempo, que no la tenían en cuenta como jurisdicción. Entonces ahí apareció la necesidad de reponerla. Aquí aparece como excepción, para mirar justamente estas agencias, estas instituciones locales, las representaciones que están en el Atlas Histórico del Nordeste,
de Meder y de Gutiérrez, donde sí aparece evidentemente una representación más compleja, aunque también es verdad que hay como un paradigma que privilegia los límites provinciales y nacionales, y acá, por ejemplo, todo lo de la banda oriental no está, porque no es parte del nordeste argentino, que era un poco la idea, pero ahí también hay de alguna manera se fragmenta la fuente en función, no de la lógica de la fuente, sino de otro tipo de lógica. Pero, digamos, incluso acá ven que hay algo muy interesante, que es la representación de las jurisdicciones, no solamente de las sedes, ¿no? De las sedes locales. Bueno, y ahí aparecen de alguna manera los sistemas de información geográfica, y sobre todo el QGIS, uno de código abierto, que nos permitió empezar a replantear algunos de estos problemas, ¿no? Acá planteamos en sí como la oportunidad de producir una cartografía como una herramienta conceptual y analítica, mucho más que como un resultado de investigación, ¿no? Como dice ahí la diapositiva, como una técnica de construcción de datos espacializados y construcción de mapas, pero como fuentes primarias de investigación. Insistimos mucho este camino por los siglos, lo inicié con Bárbara Caletti, y aprendiendo un poco cómo trabajar con la herramienta, y siempre muy atentas a no enamorarnos de la herramienta, y que la herramienta finalmente cristalice modos de representación de territorios y jurisdicciones, en lugar de ofrecerse como posibilidad de reflexión. A partir del uso de esa herramienta, elaboramos una base de datos con la información de la visita diocesana, y hicimos una serie de mapas, algunos de los cuales quería traer a la mesa de trabajo, ¿no? Que incluyen el recorrido de la visita diocesana, los dispositivos religiosos en los distintos niveles, ¿no? Y también no solo los dispositivos, sino el papel de agentes, porque la visita incluye toda una parte donde el obispo renueva las licencias a los sacerdotes para predicar, confesar, dar la comunión, lo cual nos permite tener un mapa más o menos completo del clero regular y secular en un momento en el conjunto de la diócesis, y a su vez ver sus diferentes modulaciones. Como, para mostrarles algunos de estos productos, acá se puede ver un mapa del recorrido de la visita a lo largo de los 3 años que duró. Por supuesto que el obispo iba y venía, ¿no?, de Buenos Aires a las distintas regiones. Nos permite ver estos distintos tramos, que a su vez son distintos momentos y contextos de la visita. El primer tramo lo realiza luego cuando recién acaba de llegar no solo a Buenos Aires, sino a América. Entonces ahí aparecen, los distintos momentos que tiene la visita, los distintos tramos. A lo largo de la visita se puede ver también cómo cambia lo que se busca mirar, controlar, y cambian las miradas. Por otro lado, acá tenemos un mapa de los dispositivos religiosos, donde, por supuesto, además de la sede episcopal, están las parroquias,
y los pueblos de indios con todos los dispositivos dependientes, capillas, oratorios, y además empieza a aparecer algo que nosotros con Bárbara le llamamos dispositivo religioso autónomo, que son aquellas capillas que no tienen una dependencia clara con la estructura diocesana, ¿no? Con la estructura diocesana que gobierna el obispo. Que pueden ser capillas, distintos tipos de capillas, no me voy a meter en esto, pero que no tienen una relación de dependencia tan clara. Bueno, esto ya es un mapa donde muestra una complejidad mayor, ¿no? Distintos niveles de la organización de esta iglesia, que no son solo sedes episcopales, ni solo parroquias, ni solo pueblo indio, sino que aparece una mayor capilaridad en el territorio. Este es digamos, un mapa de otra serie, pero que nos interesó ver, y esto sí como herramienta de análisis, en distintos colores, todos los dispositivos religiosos que pertenecen a la misma jurisdicción, ¿no? Como modo también de ver que no hay una continuidad territorial, ¿sí? Que este tipo de herramientas nos sirve para mirar las jurisdicciones efectivamente ejercidas sobre el territorio. Después, en términos de los dispositivos, lo que podemos ver es que en el transcurso de la visita, la misma diócesis se transformaba en sus contornos, en sus dependencias, en su densidad interna. En el medio de la visita sucedían muchas cosas que modificaban la misma estructura, ¿no? de diocesana. Algunas son estos, ¿no? Colocar bajo alguna jurisdicción oratorios que no estaban bajo ninguna, por ejemplo, dirimir disputas jurisdiccionales. Y después están una serie de ejercicios vinculados a los agentes, ¿no? Acá vemos la distribución de los agentes a partir de la información proveniente de la fuente, de la visita, de una parte en particular que es la de las licencias, ¿no? Entonces esto nos permite ver qué pasa con los dispositivos, pero también qué pasa con los agentes, ¿no? También hemos comparado estos mapas con otros momentos para ver qué pasa, ¿no? Cómo la diócesis se transforma en términos de una mayor importancia o no de los pueblos de indios o de las parroquias de españoles. Por otro lado, nos permite ver la jerarquía interna al interior de estos agentes, ¿no? Quiénes son los curas y quiénes son los auxiliares, en el caso de las parroquias tenientes de cura, en el caso de los pueblos de indios compañeros de cura, y ver también una diferenciación interna ahí al interior del clero, y también la diferencia entre seculares y regulares, ¿no? Y acá vemos también cómo, si bien se ve la presencia de regulares, sobre todo en las fronteras, y esto confirma algunas hipótesis, también se los ve integrados a la estructura diocesana y actuando en el marco de las parroquias. Para finalizar, nos planteamos una serie de problemas y preguntas, ¿no? Este es un ejercicio que no trabaja con una gran masa de datos, no trabaja con un corpus enorme, no es en este sentido una lectura distante, pero sí proporciona la oportunidad de mirar la información dispuesta, digamos, de otra manera sobre el territorio. Pero surgen una serie de problemas, ¿no? Y algunos los formulamos de esta manera. ¿Cómo resolvemos la tensión entre la necesidad de representar cartográficamente
todos los dispositivos, y la disponibilidad parcial de datos por falta de investigaciones uniforme para todas las áreas y periodos. Pensábamos, ¿no?, la posibilidad de cartografiar no solo los agentes religiosos, sino otro tipo de agentes gubernamentales. Y ahí hay un desajuste entre estos campos historiográficos, cuya intersección permitieron formular nuevas preguntas, pero cuya evidencia no está disponible todavía de manera homogénea para toda la región. ¿Cómo hacer para que estos mapas, esta cartografía digital, no cierre, cristalice nociones y en realidad para que abra problemas y preguntas? ¿Cómo representar este mundo, que es un mundo móvil, donde se mueven las jurisdicciones, donde se mueven los agentes, donde las jurisdicciones se disputan? ¿Cómo dar cuenta además de esa discontinuidad territorial, ¿no? ¿Cómo georreferenciar en el nivel más bajo del territorio? Sobre todo algunos proyectos institucionales y territoriales efímeros que ya no existen, ¿sí? ¿Qué más nos puede ofrecer el SIG además de la cartografía? Y ahí yo encuentro que el lenguaje común, el trabajo colaborativo, la arena para formulación de hipótesis es la clave de esta herramienta. Es una posibilidad, desde mi punto de vista, muy prometedora, pero que también atenta de algún modo con nuestras propias tradiciones de trabajo, ¿no? Disciplinares, muy individualizadas, que trabajan, digamos, trabajamos con nuestras fuentes, las fuentes parecen propiedad, nuestros archivos, nuestras fuentes, y este tipo de propuestas busca justamente abrirlas, ponerlas es un verdadero desafío, pero yo creo que el lenguaje común que ofrece esta herramienta puede proporcionar muchas instancias de comparación, de conexión de investigaciones, digamos, de distintas regiones, pero por supuesto hay experiencias que ya estuvieron, digamos, distintos tipos de experiencias en Brasil, en distintos lugares, que muestran justamente que esto es posible. Bueno, muchas gracias de nuevo y con esto ya termino. Gracias, María Elena. Se nos abren nuevas preguntas y nuevos horizontes tras esta conferencia, es decir, pensar los SIG y pensar la forma de hacer historia en un diálogo con otros, compartiendo la fuente, que quizás ahí está la clave, rompiendo la estructura del trabajo del historiador tan individualizado, y pensando cómo los mapas o los sistemas de información geográfica en realidad son formas de construir nuevas preguntas, de construir nuevas hipótesis, y de pensar, es decir, no es el mapa por hacer un mapa, sino por visualizar cuestiones que yo a simple vista no veo. Creo que ahí está la clave de tu exposición, y es la clave de los que trabajamos con mapas, que vamos viendo cosas que la fuente a veces no nos dice, y verla en el espacio nos permite repensar ciertos problemas. Bueno, hay varias preguntas, algunos saludos, muchas felicitaciones por las exposiciones, y creo que quizás una de las preguntas que surge es ¿cómo hace un historiador para formarse en el manejo de los sistemas de información geográfica? ¿Cómo ha sido tu experiencia desde usarlos y empezar a formarte haciendo cursos y la especialización, creo yo, de los sistemas de información geográfica, que genera todo un cambio en la forma o la estructura que nos hemos formado, y empezar a estudiar otras cosas para poder llegar a los sistemas de información? Sí,
Sí, bueno, en mi caso surgió la necesidad de aprender a usar la herramienta que, digamos, no la conozco en su totalidad, es infinita, pero porque, digo, siempre existe la posibilidad de... acá lo central es construir una base de datos con información que no está disponible ni se puede descargar de ninguna institución, organismo público del Estado. Acá el tema es que la base de datos de la visita del obispo Lue hay que hacerla. ¿Sí? Y al momento de hacerla se presentan una serie de desafíos, ¿no? Ubicar con precisión cada uno de los lugares que el obispo visita o sus asistentes visitan. Primero georreferenciar y armar una base de datos con toda esa información que puede resultar de interés a la hora de cartografiar, ¿no? En el caso nuestro, bueno, lugares, distinto tipo de dispositivos religiosos, distinto tipo de agentes que administraban esos dispositivos religiosos, dependencias, ¿no? Dentro de una parroquia, una viceparroquia, una capilla, un oratorio, o sea, hay una inversión muy grande de tiempo en la confección de esa base de datos. En el caso nuestro fue posible solamente en el marco de un grupo de investigación, en el caso de la visita de la Universidad de Luján, después Tomás Guzmán del área digital de Carabinieri nos dio una ayuda muy importante, y digamos, después aprender a usar la herramienta, y eso se hace, digo, hay cada vez más posibilidades de aprenderla por cursos, por seminarios, por diplomatura. Siempre existe la posibilidad de que alguien que conozca la herramienta, pero que por ahí no provenga del campo específico de la historia, lo puede hacer. El tema es que yo creo que tiene que ser permanentemente dialógico, no está la técnica por un lado y el conocimiento historiográfico por el otro. En la confección de la base de datos hay muchas decisiones que tienen que ver con hipótesis, o sea, la confección de la base de datos en realidad incluye grandes hipótesis de trabajo que solo se pueden hacer, bueno, en la medida en que uno conoce los problemas. Pero bueno, está claro que ya sea, digamos, convocando a alguien que conozca la herramienta o aprendiéndola uno, el trabajo necesariamente es colaborativo, porque la idea es que esto se use, se amplíe, se recupere, se critique, y eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más cuesta, de poner a disposición los datos, de poner a disposición datos que pueden ser cuestionados, que pueden ser criticados. Pero bueno, yo creo que hacia eso debemos ir. Es un verdadero desafío para nuestra disciplina en particular. Claro, hay una pregunta que hace una señora, pregunta si ustedes diseñan los mapas o se sistematiza la información o cuentan con la ayuda de algún geógrafo, que en realidad creo que más o menos has comentado la experiencia de trabajo. Sí, no, en nuestro caso no recurrimos a ningún geógrafo o geógrafa. Sí hicimos, digamos, nos capacitamos, en nuestro caso, bueno, digo nuestro porque todo lo hice con Bárbara Caletti, con distintos cursos que se daban en el Rojas, dependiente de la UBA, o la diplomatura, y la profesora era geógrafa, y además, bueno, la pudimos consultar eventualmente, pero las decisiones más importantes las hicimos nosotras en función de nuestras búsquedas, ¿no? Que tenían que ver con
búsquedas historiográficas. En el caso mío me interesaba más la parte vinculada a la historia de la Iglesia Católica y la conformación de las diócesis y su reformulación, y en el caso de Bárbara por ahí le interesaba más determinados dispositivos vinculados a los pueblos de misión, a Yapeyú, por ejemplo. Pero no, en nuestro caso lo hicimos nosotros, no es, y además es un conocimiento que caduca, y que permanentemente hay nuevas versiones de los software que hay que ir aprendiendo, y además si uno no lo usa mucho después se olvida, entonces hay que volver, ¿no, Fátima? Y bueno, todo eso, el tema es pensarlo como una herramienta, digo, tampoco, yo digo siempre, no enamorarse, ver las posibilidades y evaluar la relación costo-beneficio. Digo, si elaborar esa base de datos requiere un tiempo excesivo y los resultados posibles no se corresponden con esa inversión de tiempo, realmente no tiene sentido. Pero bueno, por eso creo que el marco necesariamente son grupos de investigación, áreas de trabajo, proyectos, que en mi opinión está bueno que vayan incorporando esta dimensión de lo espacial, de lo cartografiable, para evaluar las posibilidades. Claro, pienso lo mismo. Una de las preguntas que me llegaba era si cuánto tiempo les llevó, les insumió hacer la base de datos, porque la riqueza está en la base de datos más que en el mapa, es decir, cómo construyeron esos datos, de qué fuentes, porque la visita da algunos datos, pero quizás enriquecieron con otras fuentes que dialogan con la visita, se me ocurre. Mira, la decisión nuestra fue trabajar con los datos de la visita en principio, para tener una información relativamente homogénea, que tampoco es homogénea porque el obispo lo visita en distintos momentos, en distintos años, y él cambia y la situación política cambia. Entonces, pero la decisión fue arrancar con la fuente como corpus. Pero la idea justamente es ir enriqueciendo esa base de datos con información proveniente de otro tipo de fuentes. La idea justamente es como una fuente de carácter eclesiástico, bueno, todos ustedes lo saben, puede ser utilizada en función de otros problemas, de otras búsquedas, de otros intereses. Pero sí, en el caso nuestro, en principio el corpus es con la fuente. Nos llevó mucho tiempo porque tampoco lo hicimos, digamos, sistemáticamente, pero en el grupo de Luján empezamos a hacer esto, no sé, en 2013, y seguimos y los primeros resultados estuvieron en 2016, ¿no? Y hubo que utilizar criterios, ¿no? para, para elaborar esa base de datos, definir determinadas categorías. Después esas categorías muchas veces aparecieron como simplificadas, entonces era necesario tener un registro de todas esas decisiones. En la medida que se hace la base de datos hay que armar una especie de bitácora donde uno va escribiendo y registrando todas las decisiones que se van tomando, porque si no se olvidan, y para tener un control y para tener un registro al que todos puedan consultar. Hubo lugares que localizamos de manera aproximada, determinados oratorios que no existen más, determinadas capillas que tuvieron un funcionamiento muy efímero. Bueno, pero todo eso es parte de la investigación. Digo, más allá de verlo como anomalías o como problemas, es parte de la investigación lo no cartografiable.
Y hay que hacer una reflexión acerca de por qué no es cartografiable y los límites de esa cartografía, o llevar a cabo también una cartografía de lo efímero, de lo que no funcionó, ¿no? Si no, siempre tenemos un pensamiento por ahí más teleológico, ¿no? Entonces vemos aquellos oratorios que fueron capillas, que fueron parroquias, que después ahí se estableció una autoridad civil y fueron, digamos, una especie de base para el orden estatal, provincial. No, determinados proyectos no funcionaron o no funcionaron en esa dirección, quizás funcionaron en otra. Acá queda otra pregunta, pero creo que es gira sobre lo que venías comentando, que pregunta Constanza, y tuvieron dificultad en la localización de los lugares, justamente en eso a lo que hacías referencia anteriormente. Sí, tuvimos, algunos los encontramos, otros sabemos aproximadamente toda esa información más al ras del suelo, ¿no? De determinados lugares, dispositivos organizados para la actividad religiosa, le llamamos nosotros, y bueno, tenemos una noción aproximada a donde estuvieron y se localiza de manera provisional. Entonces también hay una manera de cartografiar lo que es aproximativo. Digo, porque tenemos esa idea de que el mapa tiene que ser un resultado. Pero si el mapa no es un resultado y es una herramienta de trabajo, puede incluir estas incertidumbres y estas imprecisiones, siempre y cuando uno los registre como tales. Claro, me parece excelente. Después surgía otra pregunta de cómo llegaron a integrar los datos de la base de datos en los SIGs, de qué decisiones tomaron, hicieron todos los mapas, o fueron, dependiendo de alguna pregunta, surgió el mapa, cómo fueron trabajando en la parte más operativa de la construcción de los mapas y de esa vinculación entre la base de datos y los SIGs. Sí, o sea, una vez que teníamos la información dispuesta en la base de datos a partir de la fuente, de la información que proporcionaba la visita, fuimos proponiendo distintos tipos de mapas. Incluso, digamos, hay muchos que no mostré porque por ahí son muy específicos. Pero, por ejemplo, el recorrido de la visita fue algo que hicimos, fue uno de los últimos mapas que hicimos. Y en realidad debería ser, según la lógica de la visita, uno de los primeros. Nos interesó sobre todo la localización de las parroquias, de los lugares de culto, de estos lugares que podían ser parroquias, que podían ser o pueblo indios, que no es solo religioso, por supuesto, pero incluía esta agencia religiosa, y los dependientes y los no dependientes, ¿no? Esta categoría de dispositivo religioso autónomo, que también es una hipótesis. Entonces sí, fuimos armando en función de las preguntas iniciales y después de las preguntas que fueron surgiendo. Cuando en un momento nos dimos cuenta que a la parte de las licencias, que son lo que hace el obispo con los agentes, con los sacerdotes, que le renueva la autorización para celebrar misa, para dar la comunión, para confesar. Con eso teníamos por primera vez un mapa del clero en la diócesis de Buenos Aires. La verdad que no nos dimos cuenta que eso era una posibilidad de la fuente, porque estábamos más preocupadas por los lugares, más que por los agentes. Entonces ahí sí tuvimos que hacer una base de datos complementaria donde recuperamos
la información de la primera, pero ahí incluimos estos agentes, que no, entonces no es exactamente la misma. Se podría hacer una sola base de datos, pero nosotros hicimos una específica para el clero. Después, en algún momento, ahí sí hicimos una cartografía sobre las disputas jurisdiccionales que aparecían, digamos, sugeridas en la fuente de la visita, y ahí sí localizamos, recurrimos a otra información para cartografiar disputas jurisdiccionales, ¿no? Entre pueblos, entre parroquias, entre pueblos y parroquias. O sea que lo ideal es ir formulando, confeccionando una base de datos que permita incorporar nuevas dimensiones. Que la base de datos tenga la suficiente flexibilidad y apertura para incorporar nueva información. Y que en realidad, bueno, esto es discutible, pero tener como una gran base de datos a la cual consultar en función de distintas distintas preguntas. Y entonces en este caso ya no que no sea solamente de la visita, sino que, digamos, se enriquezca con otro tipo de fuentes, y toda esa información también tiene que estar en cuál es la de la visita, cuál es de las actas del Cabildo de Santa Fe, de Corrientes o de Itatí. Sí, Pensaba en eso, la vinculación con otras fuentes y el diálogo, es decir, una gran fuente para la escala del nordeste o del Río de la Plata, en sentido en donde hayan muchas categorías y muchas variables, es decir, la construcción colaborativa de una gran base de datos, pensando a futuro en un proyecto a escala global o regional, sería la clave. Hay experiencias. Hay experiencias, claro. Sí, hay sí. experiencias, digamos, en ese sentido, HGIS y también la de Brasilia, ¿no? El Atlas de Brasil, incluso el profesor Daniel Alves, que era uno de los conferencistas, que le invitamos a todos los asistentes a ver su video en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Históricas, él nos estaba por hablar de un repositorio, que es el repositorio Rocio, que es un repositorio hecho con, en realidad, una infraestructura geoespacial con datos construida por distintas universidades de Lisboa. Es una experiencia magnífica. Obviamente hay mucho más dinero, hay muchos fondos europeos destinados a esa infraestructura, en donde observan distintos atlas que están funcionando en este sentido, como planteaba María Elena. A nivel mundial hay muchísimas experiencias en humanidades digitales vinculadas a georreferenciar diferentes cuestiones, es decir, más que nada diferentes variables o datos de las fuentes documentales, más que nada para la época colonial. El caso del Atlas, me parece, el Atlas en Brasil es un ejemplo, pero también en Estados Unidos hay numerosos ejemplos que se han hecho. Sobre todo experiencias colaborativas, creo que esa es la clave de la mesa, tanto lo que señaló Jimena como lo que señala María Elena. La clave es el trabajo colaborativo, la idea de un archivo abierto, de una construcción, de ir trabajando todos juntos una fuente o varias fuentes, dialogando, construyendo bases de datos abiertas para poder georreferenciar y pensar nuestros problemas a una escala cada vez más global. Entonces se replantea la noción de archivo, y es justamente las humanidades digitales los que nos abren las puertas y los desafíos para ese futuro que se avecina y que en realidad ya estamos trabajando en esas nuevas retos y desafíos para la historia y las humanidades en general. Creo que hay otra pregunta para cerrar, la última, si se trabaja una consulta si Google Earth puede ser útil para este tipo de trabajos en la georreferenciación. Sí. Es muy útil incluso para distintos momentos. Para momentos de la búsqueda y de la localización nosotros lo utilizamos, pero también para los ejercicios de visualización, que nosotros no lo incorporamos también.
también, digo, es una herramienta útil. No la incorporamos en todas sus posibilidades, pero sí en la primera etapa de localización, fundamentalmente. Vamos a ir cerrando esta sesión que se denominaba Nuevos retos en los archivos coloniales en tiempos de las humanidades digitales. Como dije anteriormente, los invitamos a visitar el sitio, el canal de YouTube del Instituto para ver la conferencia de Daniel Alves, que es un especialista de la Universidad Nova de Lisboa, que les iba a hablar de la infraestructura Rocio. Es muy interesante su exposición, los invito a todos los asistentes a participar. Y bueno, nos encontraremos mañana en la tercera sesión de este workshop sobre los proyectos y experiencias de investigaciones con y en el archivo. Mañana a las 9 de la mañana vamos a empezar con el tercer panel destinado a plantear las políticas de acceso en los archivos de Iberoamérica, y vamos a tener una larga jornada desde la mañana hasta las 5 de la tarde con la presentación de un libro sobre archivos coloniales. Desde ya quiero agradecer a María Elena, a Jimena, a Daniel Alves por haber participado en esta sesión, haber enriquecido nuestro workshop pensando en los desafíos que nos permiten las humanidades digitales, los sistemas de información geográfica para la tarea del trabajo del historiador con el archivo y con sus fuentes. Gracias, María Elena, por compartir esta sesión, por dejarnos abiertas nuevas preguntas y nuevos desafíos a todos los asistentes, y desde ya agradecer a los asistentes por habernos acompañado en esta sesión que nos acompañaron desde la mañana hasta esta hora de la tarde. Desde ya muchas gracias y mañana nos conectaremos todos a partir de las 9 de la mañana.